convoquen ahora la última semana de julio, vamos a ver la respuesta del gobierno. Antes de seguir con Mancini y con Quiñones, Ignacio Liberal tiene el dato que están ya anticipando las consultoras sobre cuál va a ser la inflación del mes de julio, del mes que estamos ahora viviendo. Ignacio. Sí, exactamente. Las consultoras privadas ya están estimando que va a ser del 2,5% a lo largo del mes. Es un poco más alta que lo habían estimado antes. Lo hicieron después del dato que recibieron de junio, que también resultó más alto al que esperaban. Esto por el impacto de las prepagas y el turismo. Lo que parece es, de acuerdo a las proyecciones que están haciendo las consultoras, es que va a haber que acostumbrarse a inflaciones del 2% mensual de acá hasta diciembre, siempre por encima de ese piso. El más optimista en esto es Sturzenegger. Hoy dio una conferencia de prensa en la que se mostró bastante optimista sobre un descenso de la inflación para los próximos meses. Almorzó con Prat Guy al mediodía y se supone que lo hizo un poco para transmitirle ese optimismo que tiene sobre los precios hacia futuro y para hablar de las medidas también que tiene que tomar el gobierno como paliativo justamente para que el impacto no se sienta tanto en las clases medias y bajas. Ahora seguimos con este tema porque tenemos más información sobre inflación, pero queremos conocer la opinión del resto de nuestros invitados. Un poco continuando con lo que planteaba Roberto, no tenemos por qué creerle al ministro de Economía porque sin lugar a duda planteó algo que el famoso segundo semestre, ya entramos en el segundo semestre. Sigue planteando el segundo semestre. La realidad indica que tienen un proyecto de bajar la inflación enfriando la economía. Ayer escuchaba un economista que planteaba, hoy el interanual está dando un 45%. El mejor de los escenarios para el 2017 es volver al 25% anual a diciembre del 2015. Nosotros tenemos como trabajadores una realidad compleja, con muchos trabajadores fuera del sistema. Consideramos que más allá de analizar la inflación de este nuevo gobierno, lo que hay que analizar seriamente es el aumento de las tarifas. El gobierno debería retrotraer las tarifas al 1 de marzo. Ahora vamos a hablar del tema tarifario porque es uno de los temas centrales también que queremos compartir. Pero... de todos modos, quería que también lo evalúe Mancini, que no sé si tendrá la misma posición, teniendo en cuenta que además de ser dirigente sindical, también es diputado provincial de Cambiemos. Sí, correcto. De hecho, por supuesto que uno está preocupado porque los trabajadores no pierdan el poder adquisitivo. Esto es una realidad, ahora falta. La verdad que recién comenzamos el segundo semestre y uno puede tener una visión más positiva o más negativa, puede creer más o menos. Todavía uno no puede hacer una evaluación si realmente va... Nosotros, por supuesto que queremos que baje la inflación, por supuesto que nosotros peleamos para que se mantenga el poder adquisitivo de los trabajadores. Creo que casi todas las organizaciones gremiales tienen las paritarias abiertas, así como lo tienen los docentes de la provincia de Buenos Aires. Las organizaciones gremiales tienen una cláusula en donde se puede reabrir la paritaria para volver a discutir si la inflación supera los montos de la discusión paritaria. Pero según su evaluación, y dado que la paritaria un poco va detrás del efecto de la inflación y no antes, ¿qué pasó en el primer semestre? ¿Le ganamos con las paritarias los trabajadores a la inflación o le empatamos? Algunas organizaciones gremiales sí, otras no. Yo creo que, no sé, si cerraron los docentes, hicieron un acuerdo del 34% porque pensaban que estaban los docentes. Hablo de los docentes como hablo de distintas organizaciones gremiales. Nosotros cerramos paritaria justamente pensando en mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. Esto es la realidad. Lo bueno es que ahora se puede volver a discutir. Lo bueno es que está abierta una mesa de diálogo, cosa que antes no sucedía, ¿no? Ahora, ¿no sienten que a partir de lo que fue el cacerolazo de la semana pasada quedaron a la cola los reclamos? Digo, un cacerolazo convocado por redes sociales, digo, uno no vio ahí una dirigencia sindical a la cabeza de un reclamo que me da la sensación que ha sido bastante numeroso, ¿no? Mucha gente ha salido en distintas plazas a hacer esa crítica y ahí no aparece a la cabeza ese reclamo en la dirigencia sindical. Sí, creo no, estamos totalmente convencidos que el movimiento obrero está en un proceso de unidad y en ese proceso de unidad quizá estamos atomizados y es ahí donde, bueno, pasa lo que vos acabás de plantear, que es una realidad. Pero bueno, nosotros estamos convencidos que en este proceso de unidad que se va a producir el 22 de agosto, donde evidentemente tenemos que columnarnos detrás de un programa y con un solo secretario general, por lo menos a la posición del MASA,
a la cual pertenecemos nosotros como organización sindical, conducido por el compañero Omar Viviani, detrás de un programa, bueno, evidentemente tenemos la responsabilidad de ponernos al frente de la problemática de tanto de los trabajadores como de la sociedad, y desde una CGT unificada, ser el equilibrio, como fue históricamente en este país, el equilibrio entre el capital, el poder y el Estado, ¿no es cierto? Yo quería tener algo para complementar. Sí, hay que considerar que pero igual la de todas maneras acumulada, el reclamo de la semana pasada no fue por salarios, despidos, no fue un reclamo, fue un reclamo por el tema de las tarifas. Por supuesto impacta en el salario. Impacta en el salario, pero fue un reclamo. Si en el 2001 también la gente salió a la calle motivada por un reclamo, nosotros pero seguramente de la Confederación General de Trabajo, que conduce el compañero pago de esas nosotros tarifas, porque los incrementos salariales estuvieron en muchos casos por debajo de lo que terminó siendo la inflación, ¿no? Sí, el impacto de las tarifas, mirá, nosotros estuvimos el otro día, y en muchos gremios de la CGT también, que se han conformado multisectoriales contra el tarifazo, contra el ajuste concretamente, fundamentalmente hoy contra el tarifazo, y cuando decimos el ajuste el tema de los despidos. El diario El Día, el fin de semana, hizo un informe sobre el impacto en el tema de las tarifas de una familia, puso 3 ejemplos, el promedio que impactaba una familia tipo con 2 hijos, 4.000 pesos. El salario nuestro va a ser 9.800 pesos. O sea, un poquito más del 40% del impacto de los servicios básicos con el tema del aumento de tarifas, concretamente. Pero Maradel, cuando dice nuestro es del docente que se inicia por media jornada. El docente que se inicia por la jornada laboral que tiene el docente. Si tiene hay jornada simple y jornada completa. La jornada completa es otro el tema del salario y la jornada inicial. ¿Qué es lo que discutimos en el tema en paritaria? Un docente que está a cargo de hogar. Bueno, si tiene que alquilar, ni hablemos, concretamente, ni hablemos. Esto eran los servicios básicos, impacta el 40%. Por suerte, la Cámara Federal de La Plata ha congelado el tema del aumento, o sea, no ha congelado el aumento, le ha dicho que vaya para atrás con el aumento, ha congelado las tarifas como estaban antes, tienen que hacer audiencia pública, toda una serie de cuestiones. El impacto en las tarifas fue brutal en el bolsillo de los trabajadores. Esto también hay que ponerlo sobre la mesa en el tema de las discusiones. Sí. Perdón, es que además hay una cosa que dice Baradel sobre el consumidor o sobre el trabajador, que también miden las empresas y que probablemente el gobierno no calculó o no estimó cuando hablaba de que la inflación iba a descender a 1,5 puntos. Es que el costo de las empresas también cambió. El impacto que tenían los servicios públicos en los costos de las empresas cambió y eso se traslada a precios. Perdón, Cecilia, cuando decís que no lo tuvo en cuenta, ¿me está diciendo que no lo tuvieron en cuenta? Y la verdad es que si nos dijeron que los aumentos de las tarifas iban a impactar solamente en el mes que aumentaban las tarifas, no calcularon que después las empresas iban a trasladar eso, ¿no? El otro día me decía, claro, un supermercado que de 0,6% que le representaba el costo del gas, ahora le representa el 1,2%. Ignacio, ¿tenías información para aportar sobre inflación? Sí, en realidad también sobre este tema tarifario, el gobierno se estuvo reuniendo con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Energía y con el ENRE, justamente para dar el primer paso y generar tarifas sociales georreferenciadas sobre la luz. Y mañana tiene una reunión con el Enargas para avanzar sobre el gas. ¿Qué quiere decir que son georreferenciadas sobre ciertos lugares? Sí, exactamente. En realidad lo que apuntan es, bueno, zonas muy vulnerables, sobre todo las que no tienen acceso a Internet, que es un indicador justamente social muy importante, y el tema de los trabajadores en negro. O sea, el 33% de la economía está en negro y lo que quieren es asistir justamente a estos sectores más sensibles. Hablando de tarifas, ahora vamos con porque de hecho hoy el presidente de la Nación volvió a hablar de ¿dónde habría que ahorrar energía? Después de este breve video, escucharemos las palabras del señor presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri. Yo diría que muy breve video, ¿no? Pueden haber gastado un poquito más, también que estamos en austeridad. Eso sí, me parece que estamos un par de grados arriba de lo que deberíamos. No hace suficiente frío acá adentro. Tenía calor. El presidente con el termómetro en la mano. Estaba en el Centro Cultural Néstor Kirchner, el Centro Cultural de Bicentenario. Parecía que hacía un poquito de calor. Sí. Y con respecto al tema tarifario, bueno, acá el amigo periodista acaba de plantear un análisis que está haciendo el gobierno.
que tiene cierta lógica. Ahora, ¿qué pasa con la gran cantidad de trabajadores cuyo salario de bolsillo promedio ronda entre los 8.500 y 10.000 pesos de bolsillo? Y el impacto tarifario, tanto de la luz como del gas, están en los 1.000, 2.000 pesos. Nosotros estamos convencidos que la decisión era necesaria tomarla, es de público conocimiento. Todos los candidatos a presidente en forma razonable entendían que había que cambiar un poco esa matriz de subsidios, pero no de esta manera. Acá, como dijo un compañero nuestro, nos metieron a Barrera, a Roberto Puch y al Drácula, nos sacaron a Roberto Puch, a Drácula y nos dejaron al odontólogo adentro con un 400%, digamos. Estamos en un problema serio, digamos, un problema serio porque nosotros entendemos y estamos totalmente y acompañamos como dirigentes sindicales que el gobierno está haciendo un estudio sobre los sectores más desposeídos, los trabajadores en negro, en algunas zonas muy marginales de gente muy necesitada. Pero convengamos que, vuelvo a reiterar, quiero ser enfático en esto, hay una gran porción de trabajadores en actividad y registrados que están en promedio de bolsillo entre 8.500 pesos y 10.000 de bolsillo. Y no van a tener forma de afrontar estas facturas que están llegando. No hay manera, por más que le apliquen el 400%, sí, no hay manera. Nosotros entendemos que el gobierno debería retrotraer, que es lo que quería plantear hace rato al principio, al 1 de marzo, y convocar a las mesas, convocar a las organizaciones sindicales, a las organizaciones sociales. Sí, en la audiencia pública todas esas para hacer agrupaciones pueden participar. Claro. Y que se deje ayudar, porque lo importante es que este gobierno se deje ayudar también, porque a nosotros no nos alcanza. Bueno, una de las virtudes de este gobierno, nos equivocamos y damos marcha atrás. Está bien, pero si vos te equivocás vas a 120 y me llevas puesto y después vas a 40. Baradel nos está pidiendo. Sí, no, una cuestión que es interesante, se conformó con una serie de organizaciones sindicales, tanto de CGT como CTA, un instituto específico de los que va a medir el índice de inflación, el impacto de la inflación en el salario de los trabajadores. Y en el tema de la inflación es interesante ver los salarios, cómo impactan los salarios más altos y cómo impactan los salarios más bajos. Nosotros, es el 44% la interanual. En el decil más alto de salarios, la inflación impactaría la interanual el 40%, pero en el decil más bajo, casi el 50% por el tema del consumo de alimentos y demás. Porque es el sector que más aumentó, ¿no? O sea, claro, hay que tener en cuenta, y bueno, y si vemos el tema interanual de alimentos y demás, estamos casi en el 59%. Estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta por el impacto que lleva tanto el aumento de precios como de tarifas en los bolsillos de los trabajadores. Bueno, quien también se refirió, ahora vamos a eso, pero quien también se refirió al impacto de las tarifas es un colega de ustedes, el titular de la bancaria, Sergio Palazzo. Miren lo que decía sobre Aranguren. A mí me quedan algunas frases sueltas de algunos funcionarios del gobierno que los pintan tal cual son. Esa primera frase que era casi definitoria de un programa de gobierno hacia los trabajadores: elijan puestos de trabajo o discusión salarial. La que decía Luis recién, de Aranguren: estamos trabajando a prueba y error. Perdónenme la vulgaridad y usted sabrá darme el perdón. Anda Aranguren a hacer prueba de error con la puta madre que te remil parió y no con todos los trabajadores. Se pusieron a aplaudir los compañeros de Palazzo. Nos quedó claro igual la postura. Sí, me parece que es un candidato a secretario general de la CGT. Pero al margen del análisis que se fue, ¿coincide con que no se puede hacer ensayo y error con el bolsillo de los trabajadores, Mancini? La realidad es que lo que me parece, si somos seres humanos, nos equivocamos y lo que está bueno es, si uno se da cuenta de que cometió un error, es rectificar el error que cometió. Así que, por supuesto que uno no está de acuerdo en que le metan la mano en el bolsillo a los trabajadores. Ahora, también, lo que acá no se discute es desde dónde venimos. Me gustaría el año que viene no volver a hablar del pasado, hablar del futuro, hablar de una Argentina sustentable. Ahora, no quiero dejar pasar algo que acaba de decir usted. Parece que el 30% de trabajadores es negro. Perdón,
discúlpeme, no lo quiero interrumpir, pero dijo algo que me parece sumamente relevante y no hay que dejarlo pasar por alto. Este señor que está criticando hacia el gobierno, ¿dice usted que puede ser general de la CGT? Por lo menos él se está proponiendo como secretario general de la CGT. A ver, por eso le gritaban y le aplaudían. No quiero dejar pasar de largo el insulto, digamos. ¿Ustedes qué les parece? Porque la verdad que... No, bueno, me parece irrespetuoso, ¿no? Él mismo pidió disculpas, ¿no? En este... Y los aplausos, después, ¿no? posteriormente, expresó una cuestión de bronca que, con un insulto que pidió disculpas porque evidentemente el tema... No, yo creo que el tema de los aplausos tiene que ver no con el tema del insulto, sino con la expresión de bronca que tenemos los trabajadores con respecto a un aumento brutal del tema de las tarifas. Ahora ¿no? nos vas a contar cuál exactamente es la discusión, el mapa. Además, hay que decir, una cuestión del mapa de quiénes van a ser, quiénes se postulan. Ahora, ¿quién lo está postulando a Palazzo para ser el próximo secretario de la CGT? Él mismo se autopostula. Sí, Diego, contanos, ¿cómo está la discusión? No, pero me permitís un segundo, una cuestión nada más. Un segundito, ahora vamos con la CGT, vamos con usted, Baradel. Sí, vamos. A ver, básicamente se está pergeneando la idea de un triunvirato para que estén representados todos los sectores de la CGT. Estamos hablando CGT Moyano, CGT Caló, CGT Barrio Nuevo. Suenan 3 nombres para ese triunvirato. Hablamos de Schmidt, hablamos de Acuña y hablamos de Daer. En principio este podría ser la prenda de unidad para que no haya problemas, una transición hasta que por ahí el año que viene sí salga un solo dirigente como conductor de la CGT. Pero lo que va a suceder antes, el 4 de agosto, es una decisión que está impulsando sobre todo el sector del transporte, que quiere realizar un paro general. Y estaría bueno preguntarle a los dirigentes que están aquí si apoyarían un paro general para este año a partir de esta propuesta que viene o proviene del sector de transporte. Bueno, te doy la respuesta, pero primero esto de Aranguren. Fue CEO de Shell toda su vida. Tiene acciones en Shell. ¿Alguien puede creer que está beneficiando a los argentinos o está beneficiando sus propios intereses y la empresa al que él responde? Esto, pero es clarísimo. Primera cuestión. Segunda cuestión, nosotros venimos trabajando con la idea de una marcha federal en todo el país contra los despidos, contra el tarifazo, para defender la producción, el tema del trabajo, para que cambie. ¿Ustedes son CTA? No, CTA con un grupo de organizaciones, nos hemos reunido con regionales de la CGT, con varios gremios de la CGT. Si la CGT convocara, va a discutir un paro. Nosotros hemos propuesto un paro que finalmente no se hizo, hicimos un cese de actividades con una movilización, las dos CTA, a Plaza de Mayo, cuando se derogó la ley de emergencia ocupacional, la ley antidespidos, que ojalá se hubiera mantenido, porque hoy siguen habiendo despidos en nuestro país. Ahora, obviamente, si nosotros hay una convocatoria a una medida de fuerza con estas consignas, por supuesto que nosotros estamos de acuerdo, porque estamos impulsando la expresión del conjunto de la clase trabajadora en unidad, como planteaba el compañero, para expresar claramente la defensa de los intereses de los trabajadores. Ni más ni menos. La CGT de Moyano va a ir al paro, ¿con quién y para quién? ¿Cómo? Unidad con quién y para qué y para quién. Es decir, la verdad, por supuesto que hay que buscar el consenso, por supuesto que hay que tener coherencia y por supuesto que hay que ser independiente. El secretario general tiene que ser independiente de cualquier gobierno de turno. Recién hablaban de un triunvirato en donde hay, y esto no es un cuestionamiento, sino que tendría que renunciar a su banca como diputado provincial y como diputado nacional. 3 de los que nombraron son diputados del masismo. Es decir, no sería objetivo tener 2 secretarios generales de la CGT que tengan una tendencia política y estén participando en un espacio político. Ahora, Mancini, de vuelta, usted de todas maneras, hasta diciembre nosotros veníamos haciendo reclamos, de los cuales muchos dirigentes, estaba hablando de una multisectorial. Digo, nosotros veníamos desde el año pasado denunciando, hace 5 años venimos denunciando el salario mínimo vital y móvil, la discusión que tenemos que dar y que todavía tenemos en Argentina un 30% de trabajadores negros. El 30% no se crearon en los últimos 6 meses de trabajadores no registrados. Ganancias también está en la agenda, ¿no? Ganancias está en la agenda. Ganancias está en la agenda. Electoral y se hizo todo el y la verdad que con los dirigentes sindicales que estuvieron hasta el 10 de diciembre aplaudiendo al gobierno que se fue, en donde creo que fue uno de los gobiernos más corruptos de la historia de la República Argentina. Bueno, pero usted es moyanista y Moyano fue socio del gobierno kirchnerista durante años. Socio no. Se apoyó, no? Por supuesto, no. Hizo un acto el 9 de julio multitudinario pidiendo la reelección de Cristina Kirchner. Perdón, cuando se fue el secretario general de la CGT, se fue con
la presidenta con el 54 cuando ganó, el 10 de diciembre, el 15 de diciembre nos fuimos del espacio cuando ganó con el 54% de los votos. Así que me decís, digo, perdón, hay una la verdad que hubiese sido antes, mucho más fácil hablando hacia adelante, si quedarse la CGT debajo del calor de poder, como se quedaron muchos dirigentes. Lo interrumpo. Caló, ¿La por CGT ejemplo. de Moyano va a apoyar el paro? Para un Por ejemplo, segundito, Caló. Santiago. ¿La CGT de Moyano apoyaría un paro contra el gobierno de Mauricio Macri? Por supuesto, si tiene, fue clarito. Acá no se... La pelea no se da a quién gobierna, se da de acuerdo a las medidas que vayan tomando los gobiernos. Si uno no está de acuerdo con las medidas que se están tomando, no se está de acuerdo con las medidas del aumento de tarifas. Sí. No, usted como diputado pararía también en caso de haber un paro. Hubo una movilización, ¿sí? Hace 3 meses. Bueno, los trabajadores movilizamos porque sería incoherente no movilizar. Si hace 4 años nosotros movilizamos por todos los reclamos que venimos llevando adelante y todavía no se modificó, los trabajadores se movilizaron de la misma manera que movilizábamos antes. Eso es ser coherente. Lo que sería incoherente sería, bueno, ahora porque forma un espacio, pero ¿cuál es la gran diferencia? Que ahora se puede discutir, que ahora nosotros nos podemos sentar en una mesa de negociación. Que podemos estar en desacuerdo y no somos antipatria. ¿Qué tiene que ver con eso? Sí. ¿Es más fácil confrontar finalmente entonces para el sindicalismo cuando el gobierno no es peronista? ¿Cómo es más fácil? No sé si es más fácil o más difícil. Y bueno, porque ahora llevamos 6 meses de gobierno y la agenda de problemas venía de antes y no había el mismo nivel de... cerrar el tema. Bueno, nosotros queremos ser bien claros, obviamente no coincido con las apreciaciones del compañero Mancini, pero no voy a polemizar con él en un canal de televisión porque por formación eso lo debemos hacer puertas hacia adentro. No estamos de acuerdo con el triunvirato, no impugnamos a nadie. Desde nuestra pertenencia en el MAS, a nuestro candidato secretario general es el compañero Sergio Sacia de Unión Ferroviaria, porque debemos aprovechar el acto de grandeza que tuvo el compañero Hugo Moyano, de dar un paso acostado en esta nueva etapa para que la CGT muestre hacia la sociedad una cara distinta, y una cara distinta también en una renovación del movimiento obrero. Y queda una discusión también para adelante que la vamos a plantear seguramente para cuando vuelvan. Exímanme, yo no voy a opinar en la interna de la CGT, lo eximimos. Creemos que tenemos que porque nos quedamos sin tiempo, pero lo vamos a invitar a hablar sobre la renovación de la CGT. El triunvirato no por 3 razones. Primero, porque ya se experimentó y fue un fracaso. Segundo, porque un gran sabio llamado Juan Domingo Perón dijo que el triunvirato es un monstruo de 3 cabezas. Lo cual sería imposible, por eso nosotros impulsamos un solo secretario general, como dice el estatuto de la CGT. Muchísimas gracias a los 3 por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y cambiemos un poco de tema, porque tenemos que hablar de algo que pasó con Gabriela Michetti y de lo cual ella también habló, que tiene que ver con la noticia de un robo